Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, bienvenidos a una nueva sesión de Encuentros Top, que saben que es un ciclo que organizamos desde la biblioteca junto con la librería Taiga, en esta ocasión con la editorial Planeta. Más de 4 millones de lectores no se construyen con un solo libro, sino con historias que crean un vínculo duradero con ellos. Y eso es exactamente lo que ha logrado Eva García Sanz de Urturi con sus novelas. Eva nos acompaña esta tarde. Y Eva, además de eso, además de conseguir ese vínculo con todas las personas que leen sus libros, ha conseguido también algo muy poco habitual. Ha conseguido, para aquellas personas que la siguen en sus novelas, ha conseguido que la ciudad de Vitoria sea para miles de lectores mucho más que el escenario de los crímenes de Kraken. Ha conseguido también que los siglos que recorre su familia longeva se sientan como un relato vivo y propio, y que pasado medieval de Aquitania, recuerden que con esta novela fue con la que ganó el premio Planeta en 2020, o el viaje a Tahití de los hermanos Fortuny sean un presente lleno de intriga. Y su éxito evidentemente no es casual, porque Eva es experta en mezclar el thriller y la ficción histórica sin perder la cercanía ni tensión, en apoyarse en documentación exhaustiva y en usar un ritmo cinematográfico que es lo que nos obliga a devorar sus páginas una tras otra. Esta tarde viene hablar de cómo nacen sus personajes, de cómo se construyen sus tramas, pero sobre todo viene a hablar, a encontrarse con ustedes y a escuchar a sus lectores, a esos más de 4 millones de personas a las que respeta profundamente y cuya voz tiene muy presente, como lo ha declarado en muchas de sus entrevistas. Prueba clara de ello son por las dos novedades que viene a presentarnos esta tarde y que son las que la trae a Toledo y sobre las que luego va a departir con todos ustedes, pues en respuesta que las ha trabajado, pues en respuesta a lo que ustedes le venían pidiendo. Por un lado, la serie Kraken, que saben que está protagonizada por Unai López de Ayala, el famoso Kraken, que como seguramente conocen es un perfilador criminal que investiga crímenes en los que se entrelazan lo psicológico, lo social y lo simbólico. Son novelas muy peculiares, con unas historias de ritmo ágil, con capítulos breves y múltiples voces narrativas, pero sobre todo novelas donde la clave está en las personas y no solo en el caso. Esta serie, que lleva tiempo publicada, regresa ahora con una novedad editorial, con una edición especial de coleccionista, ¿verdad, Eva?, que han preparado ella y su editorial Planeta para todos ustedes, pues para reforzar ese vínculo con sus lectores y para facilitar el camino a los que se inician en esta serie por primera vez y sobre todo para que podamos conservarla aquellos que ya la hemos disfrutado. Y también, pues evidentemente no podemos pasar, aunque sea así de soslayo, por la despedida de la saga de los longevos, que me consta que también aquí hay muchos lectores y seguidores de esa saga. Entonces, pues tras más de 10 años de recorrido, pues Eva ha vuelto a estos personajes para darles un final definitivo, ¿o no? No, sí. Es una pena, Eva, es una pena. Preguntaron en el periódico y yo que sí. Es una pena. Bueno, pues un final definitivo, ya han oído, habrá que convencerla, con el camino del padre y con las consecuencias de vivir demasiado tiempo. Ella cierra la saga porque así se lo han pedido sus lectores y, como ya les decía, también por todo lo alto, con una edición también muy cuidada, porque se han revisado los primeros títulos. Y vamos a ver si somos capaces de convencerla de que, bueno, que por lo menos que se lo piense, ¿vale? Vale, pues no, pues gracias a la visita de Eva, hoy vamos a poder redescubrir a Kraken, vamos a intentar convencerla de que no cierre el ciclo de los longevos y para ello contamos, también me acompañan en la mesa con Rosabel Domínguez, coordinadora del Club de Lectura de los Viernes, que se hace aquí en la biblioteca, que es licenciada en Filología y profesora de Literatura, que va a ser la que, bueno, que establezca la interlocución con Eva y, bueno, y con Antonio López, a que le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues nada, gracias por acompañarnos esta tarde, que bueno, para nosotros es muy especial. Llevamos mucho tiempo para conseguir que Eva viniese. Esta tarde por fin se ha podido materializar, así que nada, muy contentos. Dar las gracias a la editorial Planeta, a Javier, que está por aquí, que es quien ha hecho posible el acto de hoy. Por cierto, el día 3 de marzo tendremos a la última finalista del Premio Planeta, Ángela Banzas, así que bueno, que lo sepáis, que va a estar bastante interesante. La obra como decía Mariló, la obra de Eva ya es bastante extensa, pero nos vamos a centrar en la serie protagonizada por el inspector Unai López de Ayala,
Y bueno, un poco también por el motivo de esta edición especial que ha sacado la editorial, que claro, nos lleva a decir, Eva, como primera pregunta, ¿qué tiene de especial este inspector que atrapa a millones de lectores? Buena pregunta. En primer lugar, buenas tardes. Estoy encantada de estar en Toledo, es mi primera vez, no solo como escritora, sino también como ser humano y viajera. Creo que es de las pocas provincias de España que no había visitado, y me comentaban, y nunca, ¿cómo no has firmado nunca aquí? Claro, hasta hace año y medio vivía en Alicante, y había provincias que resultaban muy complicadas de llegar, suponía siempre pues pasar Madrid, Toledo, etcétera, ¿no? Y ahora que vivo en Madrid desde hace año y medio, pues pese a que ahora estoy encerrada en pleno proceso de escritura, y cuando estoy en ese proceso, mi editorial lo sabe, que corto todas las presentaciones, todas las firmas. Pero bueno, comenté aquí con Javier Pastor, con mi editor, le dije, hombre, Toledo, sí. Si nace voy, y nació. Sí. Y cuando me dijeron además que era en el Alcázar, yo, bueno, pues yo encantadísima de la vida, y si además después como turista me podéis decir, porque quiero venir ahora que lo tengo cerca, quiero acercarme cuando haga mejor tiempo. Sí. Es que en Madrid llevamos como 2 semanas lloviendo. Cuando haga mejor tiempo sí que quiero acercarme y descubrir la ciudad. Me atrae mucho lo de la ciudad de las 3 culturas, toda la parte judía me atrae muchísimo, la parte sefardí, y bueno, estoy abiertísima a vuestras indicaciones. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tiene el señor inspector que atrapa a tantos lectores? Pues me encanta que me lo pregunten, pero ¿sabes lo que pasa? Que son preguntas que se hacen siempre cuando algo tiene un éxito. Es fácil analizar el éxito a posteriori, entonces decir, pues porque tiene esto y esto, pero podías haberlo creado ese personaje y pasar desapercibido en otra novela. Entonces, a posteriori, ¿qué es lo que me remiten los lectores de por qué pienso que están tan enamorados y enamoradas de Kraken? A ver, yo pienso que hay un compendio. Primero, tiene una humanidad muy marcada, es decir, una persona obsesiva, que se le nota, que se centra, tiene un complejo de superviviente que le viene muy bien para el trabajo, pero le viene muy mal para la vida privada. Para el trabajo, ¿por qué? Pues porque en cuanto en su ciudad, en Vitoria, empieza a haber un asesinato, otro, y se sospecha que hay una firma detrás, hay un asesino en serie, él como perfilador criminal, su obsesión es intentar frenarlo. Él se siente como muy protector. Él siente que, bueno, ya que tengo un talento en esto, no puede estar parado. O sea, le cuesta mucho no implicarse en los casos. También, como decían los griegos, es su amartia, es decir, es su principal fuente de dolor, ¿no? Pero también pienso que el contexto humano de Kraken, el que tenga una familia, esa familia tan especial que tiene de 3 hombres adultos, que es su hermano Germán, su abuelo de 100 años, que se lo presté, es mi abuelo, y 3 hombres adultos cuidándose de esa manera tan protectora, tan cariñosa entre los 3, me apetecía crear una familia diferente, así, ¿no? Que no fuese una familia biparental con hijos y tal, sino 3 hombres adultos viudos cuidándose a esas edades, ¿no? Y yo creo que todo el contexto, el que tenga la cuadrilla, el amor que tiene por su hija, yo creo que lo hace tan querible, tan humano, que tú ves el policía, pero apenas ves el policía, lo que ves es al tipo cargado de problemas y que intenta mantener un circo de 3 pistas siempre, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que enamora, esa parte tan desesperadamente humana que tiene el pobre. Y la idea inicial de la primera novela en la que aparece El silencio de la ciudad blanca, ¿de dónde surge? Pues el tema está en el título. El silencio de la ciudad blanca, para mí es una denuncia que al principio nadie pilló. Sobre todo en Vitoria se lo tomaron como una novela homenaje a Vitoria. Y recuerdo que mi editor en su momento decía, es una crítica, ¿verdad? Y yo sí. Es decir, a ver, es una crítica a un tipo de sociedad o un tipo de ciudades donde
en este caso en los años 70, había un silencio cómplice de la sociedad, es decir, si había un hombre poderoso, un empresario en este caso, que pegaba a su mujer, todo el mundo miraba hacia otro lado. De esa violencia surge el monstruo, el asesino en serie. Entonces yo siempre, en todas mis novelas de Los longevos y también de Kraken, hay una frase que se repite mucho que es: existe una cadena de violencia que se remonta al Paleolítico. Y siempre lo he pensado, es decir, todas las generaciones, hay muchas generaciones que llevan el signo de la violencia ahí impreso en la familia, ¿no? Y esa violencia tiene obviamente unas consecuencias. La siguiente generación ha de elegir si ser víctima o victimario, siempre. Pero siempre, no es que siempre lo veamos, ¿no? El mal por generación espontánea también nace, también se ve. Pero es cierto que sin que sea un justificante, es cierto que lo que vemos siempre comúnmente es que del maltratador ha sido maltratado. O, por ejemplo, algo que aprendí en criminología, por ejemplo, con el tema de la tortura, siempre se veía que se elegían, en los regímenes así un poco autoritarios, elegían a un perfil concreto para torturador. Y ese perfil concreto, siempre se cree que un torturador ha sido siempre torturado. O sea, el sadismo se fabrica en la infancia, siendo torturado. O sea, siempre decían, es una frase muy esto, el torturador siempre ha sido torturado de niño, ¿sabes? Entonces yo pienso que quería explorar todo eso, ¿no? Quería explorar el cómo tiene consecuencias el mirar hacia otro lado por parte de una sociedad, y que la sociedad después, este tipo de novela se llama El monstruo en casa, es decir, hay un asesino en serie en una ciudad cerrada y ese monstruo siempre viene a castigar por un pecado. Y en este caso el pecado ha sido el pecado de omisión de socorro por parte de la sociedad. Y ese monstruo va a castigar eso. ¿Y cómo llevas entonces el hecho de que si tu idea inicial era enmarcar, o sea, recoger una ciudad pequeña que cómplice de ese silencio, en lo que se ha convertido Vitoria ahora? Porque Kraken enamora, pero Vitoria sin Kraken y Kraken sin Vitoria no funciona. Claro. Entonces, ¿cómo llevas ahora el que Vitoria se haya convertido en una serie de rutas en las que viaja, de escenarios de Kraken, cuando tú has creado la novela justo al revés, con una intención contraria? Quería hacer una crítica, pero no destrozar mi ciudad. Quiero decir que quería hacer una crítica. Sí. Y de hecho escribí acerca de Vitoria porque conocía bien Vitoria, pero por ejemplo con Los longevos elegí Cantabria, que también conocía Santander, ¿no? Podría haber elegido prácticamente cualquier ciudad mediana de 70.000, 100.000 habitantes, ¿no? Que los patrones son muy similares. Esa ley del silencio, ese por la paz un Ave María y todo eso en los que nos criaron, ¿no? Yo lo llevo con muchísimo orgullo, ser una vitoriana, que me hayan hecho chupinera, todo este tipo de privilegios que tengo ahora cuando voy a mi ciudad. Lo llevo con muchísimo orgullo que a través de la literatura se haya dado a conocer no solo mi ciudad, sino mi cultura, mi idiosincrasia, las fiestas de la Blanca o el día de San Prudencio. Es decir, que a través de algo tan bonito, tan bello como la literatura, tan catártico también, pues, que acudan a Vitoria espontáneamente, pues de brasileños, polacos, hasta americanos. Es que de hecho iban al principio, antes de que hiciesen las rutas, yo iba a los hoteles o a la Casa del Cordón y me decían que venían lectores de todo el mundo con el libro, con debajo del brazo, y entraban, por ejemplo, en la Casa del Cordón y decían, ¿dónde están los muertos? Entonces lo que hicieron en la Casa del Cordón, que fue bellísimo, hicieron una holografía de los muertos, realmente, es decir, pusieron un actor y una actriz, una chica con unos egotzquilores alrededor, y pusieron una locución en inglés, en castellano y en euskera que se repetía cada hora en la sala de los Reyes Católicos, que es magnífico porque tiene
tiene unos techos de azul, bueno, es impresionante, ¿no? Y entonces ahora sí que cuando llegaban a dónde están los muertos, están ahí. Entonces a mí eso, es decir, que la literatura traiga ese tipo de turismo de calidad, me parece que es de las mejores cosas que a mí me han pasado en mi vida. Y si además hemos hurgado un poquito de las conciencias también. Sí, o sea, yo por mi parte siempre hay... A ver, cuando escribes novela y eliges un tema, mira, las novelas negras siempre es una denuncia a la sociedad, es decir, algo pasa mal en esta sociedad para que hayamos llegado a que una persona mate a otra. Entonces siempre hay una denuncia por eso leemos una novela negra, que está tan mal para que haya aparecido esta chica muerta, para que haya aparecido este tipo colgado, para que haya aparecido tal. Entonces siempre lleva implicado una denuncia social. Es muy fácil caer en la moralina, ¿sabes? Y blancos los policías y oscuros el alma de quien mata, ¿no? Pero yo en cada novela, por ejemplo, Los ritos del agua, ahí hablaba pues eso de un tema tan duro como era la violencia sexual intrafamiliar, o sea, el incesto, es decir, el abuso de un padre hacia una niña y un padre que en la sociedad muy bien visto, es decir, esa fachada compensatoria que estamos acostumbrados ahora mismo a ver. Todas esas personas que hace años eran los poppers, los CEOs, los tal, y con esa fachada compensatoria ya estamos viendo que son monstruos o posibles monstruos, ¿no? Es decir, bueno, todo eso quiero mostrarlo, ¿no? Pero siempre tienes que jugar con no mostrarlo con moralina y que no se vea la mano del autor o de la autora detrás. No sabes, precisamente esa era mi primera pregunta. A ver, no, esa después. Me la acabas de contestar, pero bueno, la voy a poner en alto para que la escuchen todos. ¿Por qué la novela negra? Me la acabas de contestar. Querías hacer una denuncia de un tema que como escritora entiendo que bueno, querías plasmar, porque bueno, según decía Albert Camus, ¿no? Todo escritor escribe según su modo de ver la vida. Claro. Entonces tú, como optometrista que eres, que eso a lo mejor muy poca gente lo sabe, quería preguntarte si tú crees que hay mucho de ti, de esa faceta en Kraken. Los dos tendéis a mirar lo invisible. El optometrista intenta pues detectar, solventar y poner solución, ¿no?, a un problema de visión, y Kraken también pues tiene que ver esos indicios, esas pistas, esas situaciones, ¿no?, que lo hacen ser pues un criminalista, un criminalista, ¿no?, de la talla. ¿Cómo crees tú que te ha marcado a ti en tu manera de construir la historia y los personajes, esa faceta tuya de ser optometrista? Sí, pues mira, porque me llamó muchísimo la atención y vi enseguida una relación. No sé si tú la ves. Recuerdo que cuando gané el Planeta, la primera pregunta que me hizo todos los periodistas que estaban presentes fue: como un óptico es escritor, ¿no? Y les dije, es el mismo trabajo, hago ver mejor. Claro, o sea, yo antes graduaba a mis pacientes, les entregaba un objeto mágico que eran unas gafas, y esas gafas hacían que enfocasen y que se mejore el mundo. Un libro es lo mismo, es un objeto mágico que hace que se enfoque tu paciente, tu lector, en lo que tú quieres y que lo vea más enfocado. O sea, el trabajo es Yo lo vi enseguida. El trabajo es el mismo, ¿no? El tema de la perfilación criminal y demás, pues a mí me fascinó. Tenía la suerte de que en esos momentos trabajaba en la biblioteca de la Universidad de Alicante, trabajaba en la de historia, entonces tenía bufet libre para todos los libros de academia, o sea, académicos y tal, para escribir longevos, por ejemplo, para mí fue muy fluido el proceso, pero recuerdo que cuando empecé a escribir todos los del Silencio de la Ciudad Blanca,
fui a la biblioteca de Derecho y ahí dentro había una pequeña sala que era para la carrera de Criminología. Entonces, todos los libros de Criminología, todos los estudié en un año. Y entonces había como unos 10 más o menos de perfilación criminal. Claro, también los estudié todos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, empecé a perfilar mi propio personaje, que era Cracker, para que fuese buen perfilador. ¿Qué necesitaba? Mucha obsesión para meter muchas horas y para mantenerse motivado, pero también necesitaba a alguien que tuviese hiperfoco, es decir, que se fijase muchísimo en los detalles, pero en los detalles contextuales. Y me explico, cuando un perfilador criminal llega y están los de la científica con la inspección técnica ocular, él no supervisa la escena, pero él está tomando nota de todo. Y él, así como un técnico lo que hace es recoger, digamos, las pruebas físicas y las aísla y tiene que guardar toda la cadena de custodia, el perfilador lo que hace es leer el contexto de la escena criminal. Y hay una frase que a mí no me gusta nada porque es muy fea, que dicen en perfilación, que es: tú cuando entres en una escena de un crimen tienes que tener en cuenta que para el asesino esa escena le has citado. No hablamos solo de sexo, sino mentalmente, esa escena le has citado. Y a mí me cuesta mucho meterme en la piel de alguien que eso les cite. Entonces, a mí hay cosas que intento evitar, es decir, pese a que he escrito novela negra, siempre digo que escribo novela negra muy blanca, porque al principio estaba obsesionada con que los crímenes no hubiese sangre, matar de maneras diferentes, que no hubiese sangre. O sea, no quería que alguien estuviese en la cama leyendo mis novelas y la sangre le salpicase por las noches y se le colase en los sueños. Por otro lado, cuando me acusan, por ejemplo, de que algunos crímenes no son creíbles porque no son fácilmente replicables, digo, bien, porque no quiero que lo sean. No quiero que lo sean. Y prefiero perder verosimilitud, vale, bien, pues acepto la crítica, me encanta porque es real, pero no quiero, con todo lo que sé de criminología y todos los casos reales que he visto cuando me he formado, no quiero dar pistas de cómo fingir un suicidio de verdad. No quiero darlas, porque he visto. Y para alguien como tú, eso es muy importante, porque eres una escritora súper metódica. He visto que escribes capítulo por día, con motivación o sin motivación, ahí estás. Eres muy aristotélica. ¿En qué sentido? En la creación de tus novelas, la introducción, el desarrollo y bueno, el pero eso tiene que ser, o sea, siempre hay, todas las novelas, el escritor lo sepa o no, o sea, haya estudiado o no todo lo que es, digamos, el proceso literario. Todas las novelas tienen planteamiento. Claro. O sea, pero yo iba por otro lado, iba por el tema de la catarsis, ¿no? Y sí, me llamó mucho la atención, a mí como lectora tuya desde el minuto 1, desde 2016, la evolución de Cracker, ¿no? Un hombre de acción, que bueno, que termina siendo más reflexivo y que termina interesándose por otros temas, pues quizás más serios, desde otro punto de vista. Y yo eso lo ponía también en relación con la importancia, ¿no?, para los que trabajamos con los jóvenes, pues de que haya modelos como Kraken, ¿no?, que sean capaces de pasar pues de ese modus vivendi de confrontación y de acción a ser más reflexivo, más consecuente, a ser capaz de mirar en su interior, a ser capaz de hacer autocrítica, a ser capaz, bueno, pues indagar en sus raíces, ¿no? Y bueno, y de un modelo quizás más de acción a un modelo más de reflexión. Pero yo sigo con el paralelismo de Kraken y tuyo, porque es que yo te veo muy reflejada, ¿no? Porque cuando yo te he escuchado en multitud de entrevistas durante muchos años, porque me gusta mucho y desde hace mucho tiempo cómo escribes, y entonces yo te veía, ¿no? Porque
tú decías, es que yo trabajaba cuando te sacaste en la oposición en la biblioteca de la Universidad de Alicante, tú pedías más trabajo, pedías acción, y es lo que le pasaba a Kraken. Kraken decide, cuando todo el éxito que trae la resolución de los crímenes afecta a su vida privada, él se retira, se dedica a la docencia, pero echa de menos la acción, y yo te veía ahí también, ¿no? Reflejada, ¿no? Bueno, pero bueno, eso son simplemente anécdotas, ¿no? ¿Crees que son importantes estos modelos, ¿no? Para una sociedad en la que se valora y en la que hay multitud de modelos, ¿no? que elevan pues la confrontación, la acción como un modelo a seguir, que haya tipos malos como Kraken, los únicos capaces de cazar a otros malos, como se empieza con la cita de True Detective en la serie, para modelos para los más jóvenes, que son con los que yo más me relaciono? ¿Crees que son importantes? Yo pienso que la búsqueda de referentes en la ficción es algo que sucede, pero sobre todo, como tú dices, en la adolescencia, ¿no? Claro, a mí soy consciente de que soy una mujer escribiendo novela negra, y soy consciente de que sería muy diferente, porque mi vida habría sido diferente si hubiese sido un hombre, y escribiría un tipo de novela diferente, ¿no? Pero cuando me dicen, oye, eres mujer y escribes desde el punto de vista de un hombre y tal, y digo, no porque piense que me puedo meter en la piel de un hombre, para nada, pero sí que si puedo ayudar a mostrar otras formas de masculinidad no insegura, ¿sabes? De hombres vulnerables que se pueden abrazar o puedan llorar, de hermanos que puedan consolarse el uno al otro, pues si puedo contribuir a eso, a crear otro tipo, o a mostrar otro tipo de hombres que me dicen, no, es que los personajes que tú creas no existen, esos tíos no existen, no existe un Yago del Castillo, no existe un Unai y tal, me dicen muchas mujeres y tal, digo, vale, pero vamos a poner el modelo, vamos a crear el referente, aunque sea ficcional, pero vamos a poner ahí el referente para que chicos jóvenes se vean ahí reflejados y digan, hay otras maneras diferentes de reaccionar. Pues vamos a cambiar de tema. Me he enterado hace un ratito, que lo decías ahora, que fuiste bibliotecaria hace 5 años. Hace poco le hemos estado enseñando ahí la sala Borbón Lorenzana, donde tenemos nuestros libros de fondo antiguo. Hemos hablado un poquito por encima de Incunables, pero en el libro negro de las horas tú te metes a fondo en este tema, más concretamente en la falsificación de libros antiguos. ¿Qué te atrajo de un tema que es apasionante, por lo demás? Es que ya era apasionante. O sea, fíjate que a ese libro llegué con la documentación de otro libro. O sea, lo mismo que de una boda sale otra boda, pues a mí de un libro sale, de la documentación de un libro sale otro libro. De la documentación de Aquitania, yo quería que su marido, el rey Luis, que tuviese un hobby que reflejase su carácter. Porque yo pienso que cuando a alguien le toca un papel institucional como es un rey, lo que describe el personaje es su hobby, que es lo que le hubiese gustado ser en la vida. Entonces pensé, al pobre rey Luis, que era segundón, que se metió fraile y que lo sacaron del convento porque su hermano mayor, Felipe, se cruzó su caballo con un puerco y se rompió el cuello, entonces lo sacaron y él estaba felicísimo rezando y demás, ¿no? ¿Qué le hubiese gustado ser de verdad en Francia del año 1200? Y pensé, iluminador de manuscritos, porque yo quería que fuese paz, que fuese altamente sensible, que tuviese un don para la belleza, que las multitudes, la violencia le afectasen muchísimo, ¿no? Y entonces con esto que tú dices de que profundizo mucho cuando me documento, pues ni corta ni perezosa me hice un curso con el único iluminador
se llama Illuminateur, de Francia, que es español, y que tiene un estudio de pergaminos y demás y de iluminación que se llama Scriptorium Gentium, y era un curso de preparación de pigmentos medievales, tal y como lo preparaban en el medievo. Es decir, el aglutinante era la clara del huevo, aunque se cuartea un poquito. En la tierra de Siena, pues yo me iba a la Serra Grossa y encontraba las piedras adecuadas, las machacaba hasta el color exacto del tierra de Siena. Es decir, aprendí a hacer pigmentos medievales. Y de ahí pues, empecé a comprarme un montón de libros y empecé a estudiar de manuscritos medievales. De ahí llegué a los libros de horas, de ahí llegué a los libros negros de horas, y de ahí empecé a visitar el barrio de las Letras en Madrid y la Cuesta de Moyano, y allí empecé a hablar con libreros de viejo, empecé a aprender mucho de todo este oficio que es los libros de segunda mano, que no tiene nada que ver con las librerías habituales. Cuando hablamos de joyas bibliográficas, es coleccionismo, es otra cosa, no tiene nada que ver con el contenido, con la historia. De hecho, es que los libros, a mí algo que me mata cuando alguno me decía: mira, Eva, yo he vendido libros que han estado pesados hasta que lo hemos encontrado. Se lo vendes al coleccionista. Me paso 3 años después por su biblioteca personal y yo lo que hago es poner un hilo y atarlo. Y dice: seguía atado, no lo había abierto. Dice: la vara que me dio 10 años no abrió el libro. Es decir, son muy adictos a conseguir algo y a poseer el objeto. Es muy dopamínico. En cuanto ya lo tienen, entonces los libreros de viejo tienen ese como el alma partida, ¿no? Es decir, es gente que como nosotros amamos la literatura y las historias y por eso te metes en eso, y después ellos tratan con objetos de valor. El mayor valor es la rareza, que haya un unicum o como mucho que haya 2, ¿no? Entonces me fascinó tanto ese mundo, y el mundo de la falsificación, bueno, es que era precioso, ¿no? Entonces me fasciné, o sea, ese tema. Pues como vas a venir a Toledo, pues un día vente con tiempo, porque entre las joyas que tenemos, ¿verdad, Marilo? Sí. Tenemos algunos manuscritos iluminados. Tenemos 422 incunables, o sea que tienes el Codex Miscellaneum, que lo puedes ver, y manuscritos iluminados, y luego también, bueno, eso ya os lo contamos a todos. Pero a mí, al hilo de lo que estás contando, entiendo ya por qué tu obsesión, que hayas querido homenajear a los lectores con estas ediciones de lujo, porque veo de dónde surge entiendo, necesidad para ti, pero este gusto porque conservemos ediciones de lujo, porque los demás compartamos ese poder de tener esos libros que para nosotros son un lujo, son un tesoro. Y atendiendo eso, me gustaría preguntarte también, choca con que el hecho de que estemos en la etapa digital, en la que todo está digitalizado, que todos funcionamos con ebook, funcionamos con tablet, ¿qué es lo que te ha llevado a ti, aparte de ese amor por los libros, a que se hagan este tipo de ediciones? Porque en la presentación he comentado que sacas la edición una edición de lujo de Kraken, pero que también has hecho una edición estudiada y analizada de toda la serie de los longevos, una reeditada. Entonces, ¿es ese placer el que tú quieres que compartamos los demás y que nos hagas llevar un ejemplar de librero curioso? Sí, mirad, os enseño. ¿Me podéis traer? ¿Tenéis los 5? Sí. Y si no me equivoco, sí. Homenajea a cada una de las 4. Sí, claro, sí. Ahora os explico por qué. Ya entendemos por qué. Claro. Sí. Os cuento lo que hay detrás. Faltaría 2. Creo que has repetido. Sí, has repetido los Bueno, pero el efecto. Faltaría el ángel de la ciudad, el último. ¿Lo tienes? Lo tenemos en esta edición. Vale, sí, pues bueno, aún el así efecto es el mismo. Me sirve. Mira, lo que quería era que mostrase primero el símbolo de toda la saga, que es un egusquilore. Egusquilore es una palabra en euskera que significa eguzki, significa flor, significa sol, perdón, y lore,
Lorea significa sol, entonces es la flor del sol, y para los vascos es un símbolo de protección. En todos los caseríos es un cardo, según Linneo es Cardina edulis, ¿no? Sí. O sea, es un cardo de los que crecen a ras. Allí en el País Vasco están súper protegidos porque, claro, todo el mundo los corta para el caserío. Entonces se ponen en la fachada, bueno, se ponen en la puerta, encima de la puerta. Y eso dicen que es para que no entren las orguiñas, las brujas, pero no, es para que no entren los gauecos. Los gauecos, gau, significa noche. Son los seres de la noche. Es decir, todo el panteón negativo, oscuro de la mitología vasca. Los dioses oscuros, los dioses negros, ¿no? Entonces, como son seres muy curiosos, se pone el Euskilore porque dice que empiezan a contar los pinchos, ven los pinchos y dicen ¿cuántos serán? Y empiezan a contar, y como son tantos y se pierden, empiezan de nuevo y se les hace el alba y no consiguen entrar, de lo curiosos que son. Entonces protegen, o sea, los Euskilores protegen. Hoy estaba en Madrid en una sauna. No, en una sauna de las del... Es una sauna. que es una sauna mixta de gimnasio de Serrano, y había un chico y tal, y digo, ¿llevas un Euskilore tatuado? Y dice, sí, es que soy lector de tal... Y yo, bien, bien. Estoy callada y en bikini. Pero estoy muy acostumbrada a que los lectores y lectoras se tatúen un Euskilore como símbolo de protección, después de habérselo leído. Y después lo que quise meter fue las 4 torres de Vitoria. Mira, esto, Vitoria tiene un montón de iglesias, pero sobre todo es característico que hay cuatro iglesias que se ven, que forman un poco el skyline de Vitoria, ¿no? Y es la iglesia de San Pedro, la iglesia de San Miguel, la iglesia de Santa María, etcétera. Aquí no se ven, y en medio he puesto a Kraken. Y esto es un guiño a los vitorianos porque lo de las 4 torres de Vitoria es algo que allí en todas, si vais a Vitoria, que lo mismo que voy a venir de turista a Toledo, os invito a que vengáis a Vitoria en las tiendas de turismo. Las 4 torres es algo que lo típico que la gente se lleva, incluso en las pegatinas de los coches están las 4 torres y sobre las 4 torres y este es vitoriano, ¿sabes? Entonces quería hacer un poco un homenaje a mi ciudad y a los escenarios que son tan importantes, ¿no? Y sí, como dices tú, ¿no? Me parece que hacer de un libro, yo creo que un libro es un objeto sentimental. Sí, es un poco lo que hemos mencionado al principio. Cuando pasáis mudanzas, no es ese objeto que siempre sobrevive a todas las mudanzas. O sea, cuando eres lector, el tirar un libro o donarlo duele muchísimo. Entonces, para mí, que soy también, pues eso, tan bibliófila y que amo los libros físicos y me parece el mejor regalo que le podemos dejar a nuestra siguiente generación, pues tener algo así tan bonito, tan bello, y que aglutinase un poco todo, el personaje, el escenario y el alma de la novela, ¿no? Parecía que era muy bonito. ¿Y estos también los has puesto el hilo para comprobar si luego los hemos leído? ¿O los vas a vender con el hilo puesto? No, me voy a... Espero que lo leáis. Sí. Bueno, fíjate, mi primera pregunta, pero después ya escuchando... No. ¿Me la vas a hacer o no me la vas a hacer? Mi primera pregunta era que somos 4 millones de lectores en 41 países ya que hemos leído. Esa experiencia, ¿no?, literaria que tú esperas para los nuevos lectores. Si hay aquí alguien que no te haya leído como te hemos leído nosotros, ¿qué les dirías, ¿no?, que pueden encontrar en Kraken, en la serie? Una historia muy humana. O sea, es una historia, independientemente de que haya crímenes, lo que te muestra es una cultura, lo que te muestra es una sociedad, lo que te muestra es un contexto humano, muy, muy humano. Y yo creo que las novelas de Kraken son novelas negras, sí, pero son novelas de personaje. Son novelas de personaje, y sobre todo de personajes grupales, de familia, de cuadrilla, y habla de eso, realmente de las relaciones humanas, de cómo van cambiando, de pues ese punto ciego, ese escotoma que tiene, ahora me pongo óptico, punto ciego que tiene Kraken de no querer ver, por ejemplo, su abuelo tiene 100 años y él siempre dice, cuando le dicen el abuelo se irá a morir pronto y tal, y dice que no, que el abuelo no se va a morir. O sea, él tiene ahí el punto ciego de que no, el abuelo no
no se va a morir, ¿no? Y el abuelo también tiene ese punto ciego de decir, yo le prometí a tu padre que os cuidaría y hasta que vosotros no os muráis yo no me voy a morir. Él también tiene ese punto ciego, ¿Te ¿no? das cuenta? Te lo he vuelto a preguntar porque te hemos escuchado. Es tan bonito escucharte, de verdad, después de haberte leído, ver todos los ingredientes que tienes en esa cocina literaria, el amor por la historia, el amor por los libros que heredas y mamas, palabras textuales tuyas, de tu padre, que incluso se te llega a caer una estantería de libros cuando eres pequeña y eso lo transforma en un asesinato. Eso, ¿no? La arqueología, el haber tenido acceso gracias a tu padre, que no sé si lo sabéis, pero fue franciscano, casi, pero bueno, después él hizo hasta quinto de teología y justo cuando se tenía que ordenar se salió. O sea, él era de Zamora y le enviaron los abuelos a los 9 años a Toro de interno para que fuese cura. Y él se salió, en los tiempos de Franco eso se llamaba cura rebotado. Cuando te salías justo él no quería tomar los hábitos porque no quería hacer la promesa, ¿no? Y gracias a eso se casó y gracias a eso Eva tuvo la glosa emilianense, un privilegio al alcance de su mano. Entonces me imagino, ¿no?, que el haber crecido en una familia amante de la cultura, de los libros, bueno, pues ha marcado mucho. Sí, lo de las glosas, eso es que si no, no se entiende mucho. Claro. Mi padre, al ser castellano, lo que hacíamos es cada verano íbamos a una provincia de Castilla y León, o sea, o a Salamanca o a Cuenca o a lo que sea, y nos pasábamos todo el mes entero y mi padre era tan... Ay, perdona, sí. Lo sé. Fijaros, para mi padre era el tema de Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. Claro. Entonces nos pasábamos todo el mes pues visitando iglesias, visitando monasterios, y como él llegaba y decía, mira, que es que fui franciscano y tal, hablaba con todos los frailes y tal, entonces nos daban acceso absolutamente a todo. Entonces estuvimos en San Millán de la Cogolla, y ahí nos dieron paso. Yo tendría unos 8 años, o sea que esto fue en 1980. Entonces pudimos entrar y ver las glosias semilianeses, es decir, pues eran unos libros que era edición Elefante, y ahí estaban pues las primeras anotaciones en castellano, que también luego se vio que también estaba en euskera arcaico. Entonces, imaginar para una niña de 8 años que el dejar tocar ahí, además lo tenía como un Juego de Tronos rodeado de cadena. Claro. O sea, era como... Entonces, y nos dijeron, no, esto, bueno, tiene polvo de 1000 años, esto no lo abrimos nunca. El hombre tendría como 130 años también, el fraile que nos lo enseñó, ¿no? O sea, yo creo que nació también en la Edad Media. O sea, o sea, teníamos acceso a sitios con una cultura única, ¿no? Qué bonito, porque eso era lo que yo quería conocer de ti, ¿no? ¿Por qué la novela negra? Para denunciar todos los ingredientes que han hecho de la serie, pues esa serie tan maravillosa que todos hemos leído, que son eso, ¿no? El amor por la familia, el amor por la historia, el amor por la historia del arte y el amor por tu ciudad, ¿no? Creo que esos son... que ya sé cuáles son los ingredientes básicos de tu cocina literaria, de tu hogar como escritora, y ahora más cerca todavía más a tu obra, muchísimo más. Bueno, pues yo voy a retomar la pregunta que te ha hecho Rosabel sobre los 4 millones, sobre los ingredientes. Primero decirte que me da mucha envidia que hayas tenido esa oportunidad, y me gustaría, con los ingredientes en la mano, sabiendo que hay 4 millones de personas que estamos expectantes para que saques un nuevo libro, ¿hasta qué punto te condiciona en tu escritura tener conciencia de esa proyección que tienes, o te aíslas completamente, como nos has dicho, y dices, yo escribo para mí? ¿Y cuál es tu procedimiento a la hora de ponerme, o sea, cuando estoy ya con los cuadernos o con el portátil y estoy ya en sí con el primer borrador?
bastante tengo con sacar adelante el capítulo. Sí, sí. Digo, a ver, hoy tengo que hacer que este secuestre a Deva, no sé qué, no sé cuántos, cómo puedo hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bastante tengo que concentrarme en eso. Es decir, una vez que me meto, solo puedo intentar hacerlo lo mejor. Pero es cierto que luego en el día a día, en tu cotidianidad y eso, la presión se nota mucho. O sea, la versión de los lectores, yo lo que hago, pues me desinstalo Instagram y Facebook durante meses. Me alegro. Porque Eva, ¿para cuándo la siguiente? Eva, ¿para cuándo? Eva, ¿para cuándo? ¿Sabes? Entonces hay gente que está... Quiero la segunda de Aquitania, quiero la cuarta de Longevos. Has estado 12 años pidiendo tercera de Longevos, ya está, es trilogía. He cerrado todo, lo he cerrado, ya está. ¿Entendéis? O queremos la sexta de Kraken y tal. Es decir, cada uno te pide una cosa diferente, tú no puedes escribir 3 libros a la vez, Claro. 3 cosas diferentes. Entonces, ves que es imposible contentar a todos. O te dicen, cásale con Estíbaliz. No cases con Estíbaliz. Mata al abuelo que ya tiene 100 años. Y se te ocurra, como mates al abuelo no te lo voy a perdonar Pues por nunca, eso me te pagas digo. al psicólogo. Sí. Y dices, bueno, es que haga lo que haga mal, todo mal. Sí, Entonces, por eso claro, era- te, sí. te tienes que abstraer, pero, o sea, la presión es... Sí. La gestión emocional, como Claro. lo lleves tú, pues como todo, hay etapas que estás más vulnerable o menos, ¿no? Pero la presión, o sea, mentiría, iría de buenismo, un buenismo tóxico y real, decir, no hay presión, no influye, tal. Hombre, claro, si cada vez que te encuentras con alguien por la calle, dices, ¿va para cuándo la siguiente? Y tú, pues compra la baguette. ¿Sabes? No es real, o sea, la presión, sobre todo, por ejemplo, cuando voy a Vitoria, pues la gente por la calle, escritora, no sé qué, oye, Kraken, oye esto, o sea, la presión es muy real. Pero bueno, ya nos has contado que te intentas abstraer de ello, por lo menos la sabes gestionar bien. Hilando con esto, vamos, porque como veis nos podíamos tirar Aquí, conversando con Eva, sí, que es una sí, gran sí. conversadora. Pero bueno, venga, hacerle algunas preguntas a Eva porque ese es el momento. ¿Cómo surgió la idea del libro de los longevos, o de la trilogía De los longevos, pues fue porque yo siempre veraneaba en Cantabria desde pequeñita y una vez vi en el National Geographic, era un especial de evolución humana, y había un desplegable que justo estaba en Montecastillo, y me llamó la atención porque Montecastillo está en Cantabria, y ponía que es un monte que tiene forma cónica. Entonces se ve, tú vas por la carretera y destaca, y decía que había destacado desde siempre, desde la prehistoria. Entonces se tenía muy claro, es un monte que es un queso gruyère, está horadado, y los pasiegos de toda la vida siempre lo han llamado la ciudad de los trogloditas, porque se metían en las cuevas y cogían huesos y los tiraban y tal. O sea, se daban cuenta de que había estado habitado desde siempre, ¿no? Entonces lo que ponía a pie de foto me marcó, porque decía que aquel lugar tan destacado, que tenía que haber sido desde siempre lugar de encuentro para sus habitantes desde la prehistoria. Y ahí fue cuando dije, ¿y si alguien que no envejece y que se tiene que ir yendo cada X tiempo y tal de su tribu, se encontrase con su hijo también longevo, su manera de encontrarse con los siglos, ¿cuál sería? Bueno, pues quedamos en Montecastillo. ¿En qué día puede ser más destacado del año? Digo, pues el solsticio, es decir, el día más corto del año, o sea, el día más largo del año, la noche más corta. Digo, pues, y de ahí creé a Urco o a Yago, creé a Lur, y de ahí enseguida empecé a crear digamos, toda la familia. O sea, pensé que Yago tenía que haber un protagonista que tuviese un padre, que tuviese una hija, en principio era Lira y Gunnar, y un hermano, Nagorno. O sea, quería ver 3 generaciones de personas que no envejecen, que tienen un aspecto exactamente igual, pero unos padres, otros hijos, 3 nietos exactamente igual, ¿no? Y cómo eran los conflictos entre ellos a lo largo de los años, viendo cambiar, o sea, viendo que todo alrededor, la cultura, la sociedad, todo va cambiando, ¿no? Y tú te tienes que ir adaptando. Y la idea estaba tan preñada de posibilidades, que yo por entonces trabajaba en la biblioteca
Y yo prestaba y daba libros y yo estaba ahí. Entonces cuando los funcionarios iban a fumar y todo eso, yo que no fumo, pues yo me metía en el parking del coche y apuntaba ahí tal. Tenía tantas y tantas y tantas diálogos, me salía todo. Entonces por la noche, cuando acostaba a mis hijos, que tenían 1 y 2 años, eran pequeñitos, por la noche pues, le metía unas 3 horas o así a descargar todo lo que se me ocurría en la cabeza, porque como digo, es que estaba preñada de posibilidades aquella historia, ¿no? ¿Más preguntas? Venga. ¿Alguna Aquí, por aquí, sí. ¿Cómo es retomar la saga de los longevos? Desde que tú escribes la primera a la última, yo por lo menos personalmente sí que noto una evolución de la escritura. Claro. ¿Cómo es retomar ese momento de decir, voy a coger otra vez el libro, voy a escribir la última, el último libro, el tercero? Pues te cuento, en 2009 escribí la primera. En 2014 escribí Los hijos de Adán, la segunda. Y según terminé Los hijos de Adán, al día siguiente empecé a escribir El camino del Padre. Entonces empecé con toda la documentación, con el escaletado de escenas, a planificarlo todo y tal, y empecé a escribir el primer borrador, y llevaba más o menos 270 y pico páginas, o sea, más o menos la mitad, y se me ocurrió la idea de Kraken. Y fue como en estas pelis que lo tiras todo y te pones con lo nuevo, pues hice eso. Y luego me lié, o sea, escribí El silencio de la ciudad blanca y es que no era solo un caso, había creado de nuevo otro microuniverso, con sus propias normas, con su escenario propio, con su familia, con su tal. Entonces, de cada novela me iba surgiendo la idea, o sea, terminaba El silencio y ya se me ocurrían los ritos. Terminaba Los ritos, se me ocurría Los señores del tiempo, terminaba Los señores y se me ocurría El libro negro. Es decir, me fui liando y los lectores de Longevos seguían esperando y demás. Entonces yo ya vi que habían pasado 10 años, 11, dije, pues es que no podemos seguir aquí haciendo esperar a toda esta gente. Entonces cuando lo retomé, ¿qué pasa? Que tenía la mitad del libro escrito, 200 y pico páginas, 270 y pico, pero claro, tenía el descaletado de escenas, sabía perfectamente lo que iba a pasar y toda la documentación la tenía hecha, porque además a lo largo de esos años yo viajaba mucho y había aprovechado. Pero si estaba por Irlanda del Sur, pues me iba a Kinsale, al Fuerte Charles, y visitaba donde había tenido lugar la batalla de Kinsale, ¿no? O si iba a Noruega, pues pasaba un día entero tal y como pasaban los vikingos, o me iba a visitar una iglesia vikinga y demás para ver las runas y todo esto. Es decir, que durante todos estos años yo iba también nutriéndome más y más y más de todas esas épocas donde habían vivido Nagorno, Gunnar, Lur o Yago, ¿no? O estuve en el Museo de los Padres Peregrinos y tal, ¿no? Y después entonces el retomarlo, pues claro, había 10 novelas en medio. Entonces decidí ser honesta y reescribí todas esas 270 y pico páginas tal y como escribo yo ahora esto lo hice en 2025. Entonces están reescritas tal, entonces con todo el dolor de mi corazón, pues hubo escenas que acorté, o hubo escenas que no metí, porque dije, vale, pues la Eva de 37 años bien, pero ahora no me apetece publicar esto, ¿no? Pero lo reescribí entero lo que había, más luego pues todo lo nuevo, el final y todas esas cosas. Así que ese fue el proceso. ¿Más preguntas por allí? ¿Hay otra? Lo de que todos tus lectores estamos enamoradísimos de Kraken es una obviedad. Ya que te tenemos aquí, pues quisiera preguntarte, si tuvieras que quedarte solo con un rasgo de la personalidad de Kraken, entre todas sus bondades, que son muchas, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Cómo mira el abuelo? Bueno, sí, totalmente. ¿Cómo lo mira? O sea, es una protección, o sea, es un ni se te ocurra morirte, o sea, es un necesito que bajes todos los días a la huerta. ¿Más preguntas? Venga, que como le hagamos pocas preguntas no va a volver, vamos a animarnos, vamos. Venga, pues te hago yo una al hilo de la que te han hecho, mientras tanto va pensando otra, ¿eh? Bueno, ella tiene. Vale. Los rituales también están muy presentes, ¿no? Sí. El pollo, por si alguien no lo ha leído, que es bastante
sino que hemos leído todos, pero lo dejo ahí simplemente. ¿Es porque a ti también te llama esa parte, por algo especial? ¿Los rituales te refieres a? Pues bueno, Una y ya está. quiero decir, por ejemplo, en cómo mueren en la primera novela, por ejemplo, pues lo dejo ahí en la isla, no quiero decir más porque... Sí. Pues, a ver, al principio cuando escribes, por ejemplo, de asesinos en serie es fácil caer en el tropo del asesino ritual y demás. ¿Por qué? Porque cuando son seriales, normalmente sí es cierto que suelen dejar suelen comunicarse con su futuro policía. Entonces suelen dejar un sello, una marca que no es necesaria para cometer el crimen, pero dejan un mensaje. En este caso yo pensaba que rodearlos de busquilores era su manera de ritualizarlo y de decir, aquí hay algo más, no me he cargado a críos, a jóvenes sin más, aquí hay algo más, yo soy más que un asesino normal, ¿sabes? Yo tengo un porqué. Entonces era la manera de reivindicarse él. Eso es por el tema de los rituales. Es cierto también que en los ritos del agua también hablo de la triple muerte celta y demás. Es cierto que me gusta mucho la cultura antigua y, por ejemplo, la cultura celta me fascina, la cultura vikinga también, la cultura vasca también, la antigua, la pagana. Entonces sí que me atrae mucho todo el tema de los rituales. Pero tengo una parte científica, porque soy óptico y porque soy de ciencias puras, que hace que lo estudie desde un punto de vista muy científico, muy, digamos, etnográfico, pero nunca desde el punto de vista de, yo qué sé, si hablo de rituales el solsticio, no creo en la Wicca ni en este tipo de religiones paganas modernas, ¿entendéis? O sea, lo voy más por el punto de vista de, no sé, cómo entendían, por ejemplo, los celtas el mundo, ¿no? Esa comunión que tenían del semestre sombrío y el semestre luminoso. Y, por ejemplo, para mí Halloween, la noche de San Maín, es una noche importantísima para mí, pero es que también lo era en mi pueblo. O sea, en el País Vasco se celebraba la Gaubelcha, la noche negra, pero es que en Zamora se celebraba Salmonios, que era lo mismo, es decir, esos días en los que el velo entre los vivos y los muertos está un poquito más transparente, ¿no? Y todo eso a nivel de la cosmovisión que tenían hace 2000 años siempre me ha fascinado. Entonces, pero quiero que quede claro que no me atraen los rituales desde el punto de vista, digamos, de lo esotérico, para nada. ¿La última? Mira, la última ya, ¿eh? Alguien ha hecho los deberes. Quería preguntar porque no me gusta nada la fantasía, no me gusta nada la ciencia ficción, me encanta, se me ha leído todo lo que has escrito, porque me encanta. Y entonces me llama mucho la atención, yo siempre recomendaba a alguien los longevos, siempre le decía a todo el mundo, no me gusta la ciencia ficción, partes de una irrealidad, pero luego todo lo demás sí, es exacto. histórico. Y me llama mucho la atención porque además ahora has dicho, como científica, o sea, científica, te encanta la historia, te encanta, y de pronto colocas ahí dos novelones partiendo de una cosa totalmente irreal, totalmente irrealizable, y eso me llama mucho la atención, como tu mente, que está documentado, esa ha sido mi lucha con los longevos, ha sido, es y será siempre esa. O sea, los longevos, yo soy muy consciente que por parte de los lectores, por parte de los libreros del mundo editorial, siempre ha tenido dos reacciones además muy viscerales, o rechazo de yo no leo fantasía, no, esto es lo mejor que he leído en mi vida, que este libro, es que tal, ¿sabes? O sea, y lo he visto estos 15 años y lo asumo y demás, ¿no? Yo quería mostrar una premisa que es: estamos persiguiendo el no envejecer y todo esto, y la ciencia va detrás de eso, pero vamos a llevarlo al límite. Y si lo conseguimos, pero bien, ¿sabes? O si ahora la IA lo consigue, pero bien. Vale, pero el día a día, ¿cuál va a ser? Las relaciones con nuestras familias, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser trabajar siempre y no jubilarnos? O sea, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿qué pasa? Que era mi primera novela, yo no sabía nada del mundo editorial, no tenía ni idea de la importancia que tenía escribir en un género o en otro para que luego te etiqueten, o para que luego algo tan simple como que te pongan en la estantería de una librería, de una biblioteca,
poniendo o fantasía o tal, y a mí cada vez que me dicen fantasía me salió un salpullido y yo, no es fantasía, o sea, no sé, me tiré 3 años estudiando los telómeros, como para que me lo llamen fantasía, ¿entiendes? Entonces, no es fantasía, no es ciencia ficción, no es historia, pero tiene cosas de historia. Entonces, los longevos siempre ha tenido y siempre tendrá el problema de la clasificación. No pertenece a ningún género porque no tenía ni idea de que tenía que meterlo en un género y tirar para un lado y meter los tropos de cada género. Salió como salió, hubo una serie de lectores que gracias a vosotros estoy aquí, porque es así, pero hoy día no volvería a hacer algo así simplemente por la lluvia de esto que me ha caído estos años con ese tema yo me pasé toda la promo del Camino del Padre diciendo que no son inmortales, que no es fantasía, porque los periodistas que no habían leído la novela era, esta novela fantástica, yo que no es fantástica, porque los inmortales, que no son inmortales, pues es que se mueren, ¿sabes? Entonces, también cuando escribes una novela y luego es tan difícil de explicar y dices, yo he hecho algo muy mal, lo he hecho muy mal porque... No lo sé, pero lo he complicado demasiado para que... Claro, es que es eso, o sea, es una premisa alargada hasta el extremo de y si se consigue esto, pero luego todo lo demás, obviamente, o sea, ellos no tienen superpoderes, la explicación de la longevidad, yo no quería que fuese un Deus ex machina, yo no quería que fuese como los inmortales, un tío que simplemente le cae un rayo y luego tiene que cortar la cabeza para que el otro tal. Digo, yo no quiero hacer eso. O sea, ninguno de ellos tiene ni superpoderes, no había nada de fantasía en toda la... De hecho, hay mucha ciencia y tuve que recortar cuando después hice la publicación de nuevo de la reedición de la saga, recorté muchísima ciencia porque digo, joder, cómo se notaba que era óptico, porque claro, metí muchísima ciencia que ahora no metería, ¿sabes? Bueno, pues nada. Pero encantada de que tú seas de esas lectoras que lo entendió. O sea, eso es tan agradecido para mí. Sí, es así. Bueno, pues ya nos ha quedado claro que la longevidad no es lo mismo que inmortalidad, que muchas veces. Y creo que vamos a despedir a Eva porque ahora tenemos la oportunidad de comprar sus libros. Nos ha dado una edición nueva con un formato nuevo. Yo sí que tengo una última pregunta. Si yo tuviese en mi biblioteca personal, tuviese toda la colección, por supuesto, no me desprendería de ella. Pero si me tuviese que mudar y llevarme un solo libro, ¿cuál me tendría que llevar, Eva? De los 10. De los tuyos. Uno, no me cabe más cerca en la maleta. Claro, es uno. Es como la decisión de Sofía, ¿no? Uno. ¿A quién entregan a los nazis? ¿A hijo mayor o al pequeño? Uno. Ya dije uno. Te la perdonamos la pregunta. Uno. Solo me puedo llevar uno. Bueno, pues entonces me lo llevo todos. Así que venga, vamos a darle un aplauso. No, venga, adoro la saga. Muchas gracias. Espera un momento, Antonio, espera. La saga de los longevos, sí. El silencio de la ciudad blanca, el libro negro de las horas. O sea, esos 3 para mí son los que... Bueno, ya lo has decidido, ya lo has dicho por fin. La saga de los longevos, el silencio de la ciudad blanca, el libro negro de las horas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Eva, y esperamos que te otra vez.